Muy buenas noches amigos, bienvenidos aquí a este nuevo video tutorial. Hoy quiero mostrarles cómo hacer una copia de seguridad de los drivers de nuestro equipo, computadora o PC antes de hacer un formateo. Esto lo hacemos ya que algunas veces no tenemos internet y no tenemos cómo descargar los drivers, entonces hacemos el formateo y una vez lo hayamos hecho, instalamos los drivers que vamos a guardar. Hoy vamos a utilizar un programa que se llama Driver Genius. Para esto yo voy a ir al navegador, ustedes van a ir a la descripción del video y van a hacer la descarga. Yo abriré una nueva ventana y voy a copiar el enlace. Este enlace yo se los dejaré, como les dije, en la descripción del video. Ustedes solo deben dar enter sobre el link y él los enviará a esta plataforma en Mega. Bien, ya cuando estamos acá, aquí vamos a ver el nombre del programa, se llama Driver Genius, y vamos a dar clic aquí donde dice descargar a través de su navegador. Damos clic y esperamos que él haga la descarga. Bien, ya estamos terminando. Una vez que esté completado, él nos va a arrojar el archivo aquí en la parte inferior de la pantalla. Cuando ya esté completamente descargado, vamos a dar clic derecho y mostrar en carpeta. Ahora lo vamos a pasar al escritorio. Ya podemos cerrar esta y damos clic derecho sobre el instalador y ejecutar como administrador. Ahora damos clic en sí, dando los permisos, y aquí nos sale una ventana que nos dice que se instalará Driver Genius. Damos clic en siguiente, aceptamos los términos y damos clic en siguiente. Esta es la carpeta donde va a quedar instalado. Damos clic en siguiente. Si ustedes desean colocarla en otro lado, dan clic en examinar y colocan la ruta. Yo la dejaré ahí, doy clic en siguiente. Aquí nos sale que otra ventana, la cual nos dice que si deseamos un icono en el escritorio. Yo si lo deseo lo voy a dejar ahí. Si ustedes no lo quieren, van a seleccionar la opción. Yo la voy a dejar seleccionada ya que quiero el icono en el escritorio. Doy clic en siguiente y instalar. Espero que termine la instalación. Bien, ya ha terminado. Ahora voy a dar clic en finalizar. Aquí está el programa. Vamos a dar clic derecho y ejecutar como administrador. Siempre lo ejecutamos como administrador para que nos dé todos los permisos. Volvemos a dar clic en sí y aquí se nos abre el programa Driver Genius. Bueno, aquí nos dice que iniciar análisis. Esto es para cuando no tenemos nuestros drivers actualizados, entonces él hace un escaneo y si no hay alguno actualizado, él lo actualiza por internet. Yo los tengo todos actualizados, no voy a hacer este procedimiento. Bueno, ahora qué vamos a hacer antes del formateo, ya teniendo este programa. Lo que vamos a hacer es insertar una USB o un disco donde vayamos a guardar la copia de seguridad. Yo voy a instalar la USB, ya la tengo. Ahora le voy a dar a abrir de manera segura. Bueno, mi USB está en blanco, la hice para mostrarles a ustedes el ejemplo, y mi USB tiene la letra H, así que se llama Tiolni con letra H. Voy a cerrar esto y ahora para crear la copia de seguridad me voy aquí a donde dice copia de seguridad, doy clic y él empieza a buscar todos los drivers que tiene mi equipo en este momento. Bueno, me dice que el total de controladores son 55, que se hará una copia de seguridad de los controladores. Doy clic en siguiente. Aquí me dice seleccione
El tipo de copia de seguridad, yo siempre escojo archivo de instalación automática. Aquí me dice que elija la ubicación de la copia de seguridad del controlador. Voy a dar examinar y para eso ingresé la USB. No lo dejemos en el equipo ya que lo vamos a formatear. Entonces necesitamos estos drivers en una USB o un disco extraíble. Entonces yo busco mi USB, que es esta, la selecciono y doy clic en guardar. Acá nombre siempre pues me sale driver backup 2, el 2.16 del 2016. Yo lo voy a dejar así. Si ustedes quieren colocar otro nombre para guiarse, lo pueden hacer. Una vez que hayan seleccionado la memoria donde lo van a guardar, dan clic en guardar. Y ahora acá ya nos sale que se va a guardar en la USB. Doy clic en siguiente y él comenzará a guardar la copia de seguridad en mi USB. Entonces vamos a esperar que termine el proceso. Bien, ya ha terminado, completado la tarea copias de seguridad. Una vez que nos sale esto y aquí chuleado, nos vamos a ir aquí donde dice finalizar. Ya podemos cerrar esto. Voy a abrir la USB. Aquí está. Y acá está la copia de seguridad que yo guardé. Ahora voy a sacar mi memoria. Voy a eliminar estos archivos ya que solo era para dar el ejemplo. Bien, ahora digamos que ya hemos hecho el formateo. Entonces volvemos a instalar la USB. Aquí se detectó. La abrimos. Y vamos a dar clic derecho sobre la copia de seguridad. Ejecutar como administrador. Damos que sí. Acá me dice iniciando instalación del programa. Esto sucede porque formateamos el equipo. Entonces vamos a volver a instalar Driver Genius para hacer la correcta instalación de los drivers. Bien, aquí están todos los drivers que descargamos. Esta fue la copia de seguridad que nos dio de los drivers. Acá los voy a deseleccionar y voy a seleccionar solo el driver que necesite. Digamos que el de Bluetooth, el que más molesta, que siempre es el de red, y lo instalamos. Si no tenemos conocimiento de aquellos drivers, los vamos a seleccionar todos y le damos iniciar restauración. Así él va a instalar todos. Va a ser un poco más demorado, pero va a ser una instalación de todos los drivers. Esto es solo si no tienen los conocimientos. Si ustedes ya los tienen, los deseleccionan y escogen el driver que necesiten nomás. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes. No olviden suscribirse al canal, darnos una manita arriba y nos vemos en un próximo video tutorial.